¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que ha renacido de la ceniza después de una semana de larga ausencia, después de estar vagando, pervagantur inmundo. Uy, Eh, Dios. pero aquí hemos vuelto porque et lux in tenebris lucet, por eso Porrini ilumina vuestras pantallas, se manifiesta, se hace presente. Porrini es, como decimos siempre, Porrini sucede, Porrini acaece, Acá Porrini es. brota, Uh, como Dionisos, es brota. Fisis. Fisis, Porrini es la cosa en sí, res ipsa loquitor en Porrini. Ay, por Subespecie favor. eternitatis. Se nota que está, Así está, que, está doctor aprendiendo Porrini, locuciones ¿todo bien? latinas. ¿Cómo le va? Esto va a colación de un próximo libro que va a publicar Sofía, casa editorial, Ajá. en torno de latinismos y demás Sí, cuestiones, así que sí. estamos haciendo un poco... Una joyita, Es ¿eh? todo muy orgánico. Una joyita. Por supuesto, si ustedes quieren adquirir los libros de Sebastián, el libro que hicimos con la Condesa, pueden comunicarse al Instagram de Sofía Casa Editorial y acceder a ellos. O, Disculpen que estoy... o al mail. no, está bien, estamos bien. O al mail de la Asociación Tiene de que Estudios pagar los Domésticos. servicios, Sí, tengo que ¿viste? pagar los servicios. Estamos usando otro dispositivo para grabar el audio y llegan notificaciones espurias. Hay gente que quiere boicotear el programa. Bueno, tienen el mail, Sí. tienen. Sí. Sin mil modo, pueden Sin consultar los modo. cursos de la Academia Online de ADE que están todavía allí vigentes. Tenemos varios Vamos a subir cursos algunos nuevos que incluso. están ahí, así que bueno. Y hoy, señoras, señores, tomo un sorbito de mi café y queremos contarles, hablarles, charlar en realidad. Sí. Va a ser más una charla que una exposición. Hay algo que sucede, a mí personalmente, que me sucede, Sebastián seguro lo va a refrendar porque además de que estimo que le pasa algo similar, maneja la lengua, puede leer la lengua, la puede entender, es que los italianos, cuando uno entra a los italianos, así como una cosa mayúscula, la literatura, la cultura, la música, el arte, la comida, los vinos, bueno, Tutto il mondo. tutto il mondo. Bueno, un gran italiano fue el padrino de este proyecto que El padrino. El el padrino padrino fue. Galasso. Su sei volta. Vienen aquí a mi editorial el día de la boda de mi hija. Pasa algo con Italia, obviamente. Italia es el centro, uno de los grandes centros de lo que es la cultura occidental, pero particularmente en la literatura y en el ámbito de la escritura, sobre todo en el siglo XX, hay grandes nombres que siguen descubriéndose, o que a mí se me siguen apareciendo como faros, luminarias muy interesantes. Pasó hace no mucho que Sebastián me recomendó El día del juicio de Salvatore Sata y descubrí algo magnífico. Hace creo que 2 meses tal vez le dedicamos un programa muy sentido a Cristina Campo Cristina Campo. a partir de Los Los imperdonables. Imperdonables, un libro que nos hizo llegar un suscriptor. Y en ese programa surgió un nombre que está dentro de los que hacen los estudios preliminares, o escribe como una semblanza que se llama Cristina, y es Guido Cheronetti. Chironetti. Entonces, Sebastián me mira y me dice, estamos armando la preproducción de qué vamos a armar el próximo programa, y me mira y me dice, Cheronetti, Cheronetti. Fue solo eso, nos miramos y nos dijimos, Cheronetti, Chironetti. Cheronetti. Y ahí, bueno, ahora, con Cheronetti pasa algo muy particular. Sebastián veo que tiene acá un libro, por supuesto, de acantilado, con lo cual imagínense lo difícil que debe ser conseguirlo. No hay nada prácticamente publicado de él en internet. Es Exacto. un prosista, ensayista, crítico, titiritero, Sí, ¿no? Muy sí. afecto al oficio de la dramaturgia con títeres. Ujú. Pero me permito decir como primera línea, voy a tomar las palabras de Cioran en una carta, intercambio epistolar, eran muy amigos con Cioran. Cheronetti parece un ermitaño seducido por el infierno del cuerpo, ¿no? Hay Exactamente. algo en Cheronetti que genera,
perdón, disculpas, genera una incomodidad. La prosa de Cheronetti, sobre todo en un par de textos que voy a mencionar, es de una acidez y de una, ¿cómo decirlo? Sí, ironía. Ironía profunda. Sí. Me reía porque le mandé el otro día a Sebastián empecé a buscar entrevistas a Cheronetti. Hay un par en YouTube que hay puede... un par, porque no aparecía nunca. Le mando una captura de pantalla. Tu teatro. Obviamente con una boina, con la camisa bien apretada hasta el final. Parece un personaje huraño, casi misántropo, pero bueno, responde también a un pulso muy preciso para diagnosticar, si se me permite el término, ciertos vicios y ciertos males desde lo estético hasta lo espiritual, si se quiere, lo anímico espiritual de la sociedad occidental moderna, con base en Italia, pero que puede trasladarse, digo, base Italia barra Europa, y que puede trasladarse, por supuesto, al resto de lo que entendemos como Occidente. Sí, Digo, hay una decadencia, no estamos diciendo nada nuevo, ya sé, pero hay una decadencia incluso en el cuerpo. Sí. Hay una novela, ¿no? El silencio del cuerpo. El silencio del cuerpo. Que tiene unas cuestiones ahí que voy a mencionar después. Viaje a Italia, por ejemplo, un viaje a Italia de 1983, que es una especie de bitácora de viaje, sí. Tiene una serie de afirmaciones y de como aforismos en torno de lo que es Italia. Es aforístico. Que llaman la atención y que vale la pena comentar. Pero Sebas, quiero darte la palabra también. Cheronetti, vos lo tenés más leído, más trabajado. Vamos por partes. Cheronetti nació en 1927, murió en 2018 a los 91 años, o sea, no hace mucho. Vivió prácticamente, como ustedes verán, todo el siglo XX, o sea, 3/4 del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Lo pueden ver, como decía Diego. Y desde 1972 hasta su muerte, o sea, por más de 40 años, escribió en el diario La Stampa, que es uno de los grandes diarios de Italia, la Repubblica, La Stampa, el Corriere della Sera, ¿no? El Manifesto. Son los que fueron los grandes diarios italianos. Hoy en día no sé si pasa lo mismo que en Argentina, que ya están digitalizados y es otra la historia, ¿no? No quiero decir que porque el soporte sea distinto, el diario es distinto, pero sí lo digo porque cuando estaba el papel había escritores que aparecían y ahora, bueno, parecen más noticias del momento, ¿no? Pero bueno, escribió por más de 40 años en La Stampa, decía, y publicó una serie de libros que, como bien decía Diego, ¿no? Aforísticos en muchos casos. De hecho, Los pensamientos del té, que es el libro que conseguí en papel, porque después tengo algo en PDF, pero muy poco. Es un libro que está construido con capitulillos, casi como aforismos en algunos casos. El monóculo melancólico de 1984, Los pensamientos del té, que es del 94, y de ese mismo año El silencio del cuerpo, del que va a hablar Diego. La linterna del filósofo de 2005. Y yo siempre hago una aclaración con Cheronetti. Es un escritorazo en todo sentido porque ¿cómo decir? Concentra en pocas palabras, en esos aforismos, en esos capitulillos, como le digo, una cantidad de ideas importantes, lector impresionante, puede moverse con esta naturalidad con la que los italianos, los intelectuales italianos se mueven entre, no sé, Dionisio de Halicarnaso y de pronto una novela de Flaubert y en medio, no sé, una cita de Marsilio Ficino, con esa comodidad con la que se mueven en la biblioteca, ¿no? Al estilo Calasso. Guido Cheronetti es mayor que Calasso, por supuesto que se conocieron, por supuesto que fue publicado, Cheronetti está publicado en Adelphi, exactamente, en italiano. No solo se conocieron, sino que compartieron una mirada y todos, directa o indirectamente, como lo digo siempre, directa o indirectamente, tienen algunos amigos en común que han sido maestros, aunque no se los nombre directamente. El Émile Zola, ¿no? Insoslayable en la cultura italiana de la segunda parte del siglo XX. Por supuesto, Roberto Calasso, como decíamos, y Cristina Campo, ¿sí?
Ahora, Cheronetti es ustedes dirán, uy, lo están elogiando porque seguro que es un... No, no. Fue miembro del Partido Radical, de hecho se lo ve. En una de las pocas videos, en uno de los pocos videos, como bien decía Diego, que hay, más allá de la entrevista, hay una intervención suya en el Congreso del Partido Radical. El Partido Radical no es exactamente un partido ni monárquico, ni católico, ni tradicionalista. Al contrario, fue un partido que se crea radical, justamente se crea como desprendimiento de la izquierda, pensando en una izquierda que ya estaba acomodada en los años 60, ¿no es cierto? El Partido Comunista Italiano se había convertido prácticamente en un buró, en una oficina del gobierno italiano, con lo cual parecía el eurocomunismo, ¿no? Esto daría para mucho más, exactamente. El eurocomunismo. Qué buen claro. concepto. No es mío, se manejó en la época y demás. Y entonces, él participa, incluso, por ejemplo, está a favor del aborto, ¿sí? En su momento, claro. Es decir, él se manifiesta en este sentido. Es un pensador muy independiente, de hecho, elogiado por Calasso. Calasso dice esto, dice, quizá ningún escritor italiano de hoy ha conseguido establecer una relación de complicidad con sus lectores como la de Guido Cheronetti, titiritero fantasmagórico, que no existe y sin embargo es. Es buenísimo. Es como Porrini. No Porrini existe y es. Exactamente. Bueno, No hay conflicto ilemórfico en Porrini. Porrini es y existe. Bien, en fin. Bueno, es decir, para que ustedes vean, sin embargo, amicísimo, voy a usar el término del Lazarillo, amicísimo de Cristina Campo, católica confesa, tridentina, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y ustedes me dirán, ¿pero qué esta gente? ¿Cómo es la cosa? Es que hay algo más allá que está en Cheronetti. Cheronetti tiene concepto de sagrado. Claro. No tiene concepto de religión, que es otra cosa. Puede ser que el concepto de religión le sea complicado. Tiene concepto de sagrado. Y esto lo tomo del querido Roberto Calasso. Roberto Calasso lo dice claramente. Cuando uno se vuelca a una religión es porque ya está decidido, hay un camino y demás. Pero eso no quita que muchas personas estén en una concepción de lo trascendente. Si quieren quitar lo sagrado porque les parece que esto significa un templo y demás, bien, lo trascendente. Cheronetti es de esa línea. Es de esa línea italiana que hay una trascendencia inevitable porque la cultura católica en Italia ha sido... Les lavó la cabeza a todos, vamos a decirlo así, claro, los influyó de... Claro, siguen siendo paganos, como digo yo, ¿no? Claro, todos los italianos somos paganos, ¿no? Por decirlo, pero a la vez somos católicos. O sea, una cosa, bueno, muy particular. Con lo cual, esto me va a traer problemas seguro, pero con lo cual a usted le gusta ganarse amigos. Totalmente. La piel del puercoespín es así. Valga decirlo, está eso en el sustrato. Por eso creemos que es muy importante, más allá de ciertas incomodidades que puede causar a ciertos lectores. Porque Cheronetti va a ser molesto en muchos casos. Es algo, mira, estaba pensando, buscaba algo para tomar nota, pero lo tengo grabado. No hace falta. Estaba pensando en esto, Sebas. Hiciste una distinción valiosísima respecto del orden de lo sagrado, de lo trascendente. Y claro, ¿qué se nos puede decir? Bueno, no, ustedes, Ortega y Porrini, siempre hablando de la religión y siempre hablando de la iniciación y de la metafísica, no, bueno... Somos simbolistas. Y sí, pero más allá de eso, dice, bueno, Cheronetti, traductor por otra parte del libro El Cantar de los Cantares, sí, ¿no? Señor. Es decir, un cultor de la idea de lo sagrado como manifiesto, lo decimos siempre, ¿no? Como manifestación de algo superior, trascendente, que va más allá de lo inmanente para entender nuestro lugar en esta existencia, ¿no? Como un tránsito en esta existencia. En Cheronetti podría decirse, junto con toda esta Pleiade estaba pensando, ¿no? Muy bien, la Pleiade de escritores nucleados o que estaban ahí, digamos,
como se dice, En derredor gravitando en la órbita Calazo, de a Delphi, ¿no? claro. Sí, bueno, tenés a un católico, tenés a un Elemiret Sola que más bien está más cerca de Guénon y Claro. tal, pero hay algo innegable en todos ellos, que hay una dimensión de la trascendencia, de lo sagrado, que está circunscripta o que está, digamos, ordenada dentro de lo que entendemos como la cultura occidental. Sebastián decía muy bien, la cultura católica en Italia, la cosmovisión del catolicismo en Italia es omnímoda, les lavó la cabeza. Bueno, 2000 años, claro, ¿qué querés? pero ¿qué pasa? Hay un momento en el que eso empieza a desmigajarse, empieza a desilvanarse, a anquilosarse, ¿por qué no? El Concilio Vaticano II es una muestra clara, Sí, totalmente. ¿no? Un núcleo en Roma de cómo uno de los grandes embates en contra de la cultura tradicional católica barra occidental, bueno, todo lo que ya sabemos. Y Cheronetti, sin ser abiertamente devoto de la fe católica o como Totalmente. Cristina Campo, entendió el mismo código, algo similar con lo que o similar a lo que dijimos en su momento respecto de Pier Paolo Pasolini, Sí, ¿no? estaba pensando en eso, Dios. Mira Estaba pensando en eso. cómo jugamos, Totalmente. jugamos la Pasolini memoria. católico, Sí. pero Pero, digo, crítico. dentro del Católico crítico. catolicismo, Pasolini, por ser homosexual, podría ser tranquilamente excomulgado dentro de la Totalmente. tradición católica más ortodoxa. Ahora, hay que reconocer que las intuiciones que tienen, incluso, son mucho más lúcidas que los que están adentro de la cosa. Totalmente. Y a veces la partida se ve mejor de Y afuera, ¿no? sí, Realmente. uno de los grandes problemas, yo voy a hablar de dos cosas, o sea, dos claves para poder leer a Cheronetti o apreciar o no, hagan lo que a ustedes les parezca. El libro El silencio del cuerpo, algunos comentarios, y un librito, que es como les dije anteriormente, una suerte de bitácora, un viaje a Italia. Cheronetti emprende un viaje entre 1981 y 1983 por toda Italia. Y uno diría, bueno, es un viaje soñado, porque a mí me encantaría hacer un viaje por toda Italia, digo, entender toda buena parte de la cultura occidental está en Italia, Europa, todo eso. Pero aquí la diferencia es que ese peregrinar de Cheronetti no es con el objetivo de buscar los fundamentos, no, sino de encontrar las causas por las cuales ya no hay emanación de cultura ni Ujú. emanación de verdades en esa Italia que supo ser el centro de todas las verdades. Pero en el silencio del cuerpo hay una suerte de también como grandes aforismos o grandes como pinceladas de la problemática en torno justamente del cuerpo. Si hay algo que el siglo XX se ha encargado de magnificar, es la noción de que mi cuerpo, mi templo, ¿no? Sobre todo más en el segunda parte del siglo XX, ¿no? Esta idea de, si tomamos la idea renacentista de las formas, etcétera, Exacto. ¿cómo es? Las proporciones áureas, etcétera, ahí hay una dimensión geométrica, simbólica, Exacto. proporcional, etcétera. El siglo XX podríamos decir, bueno, mantiene una lógica porque busca los cuerpos esculturales, entre comillas, como se dice ahora, la hegemonía físico-cultural, etcétera. Pero en rigor lo que lee Cheronetti es eso mismo, es muestra directa de la decadencia del alma. ¿Por qué? Porque la putrefacción, la voluptuosidad fétida, dice, del alma es mucho más grave que la del cuerpo. Totalmente. Porque Claro. detrás de ese cuerpo escultural o de ese, ni siquiera digo escultural, detrás de todo lo que implique la satisfacción inmediata de los deseos y los placeres del cuerpo, como carne solamente, hay una ausencia de correspondencia con saciarse el alma. ¿Se entiende lo que digo? Las partes del cuerpo donde hay más olor son las que encierran más el alma. Entonces, Ujú. si uno no cuida mejor esas partes encerradas y no las libera, el alma se va pudriendo. Entonces, la exterioridad del cuerpo, justamente, no alcanza para
fundamentar la unidad integral del individuo. ¿Se entiende? El alma en descomposición, dice Cheronetti, es mucho peor que la carne, ¿no? Lo que decía antes, en cuanto que, no hay, ¿cómo decirlo? No se está nutriendo el espíritu. Exacto. Sí se nutre el músculo, el cuerpo, la forma, no la sustancia. Volviendo a la cuestión aristotélica. Exacto. ¿Eh? El silencio del cuerpo es justamente eso, ¿no? Algo que parece decir mucho, en realidad es la cara visible de una decadencia. Uh-huh. Y esto está, digamos, también confirmado en este segundo libro, que es Un viaje a Italia, que justamente lo que les decía es un peregrinar de la fealdad, de aquello que se ha perdido de Italia. Ay, Dios. ¿No? En ese libro, la modernidad, el progreso, el imperio de la técnica, dice Cheronetti, ha hecho que todo se afeara. O sea, y hagan la prueba. Sebastián, vos que has viajado, en mi caso tuve la oportunidad, la bendición de poder viajar. Estuve hace 10 años en Londres, estuve en París, etc. Claro, uno llega al Big Ben, uno llega al London Bridge, uno llega al, no sé, al Palacio de Buckingham, llega al Palacio de Versalles. Victoria Station. Victoria Station. Entonces, sí, saco la foto, qué lindo, acá estoy. Ahora, se empieza a salir del centro y no estamos muy lejos de entender cómo pareciera ser que arrumbar todo en el centro turístico es la experiencia de conocer el país o la cultura. Claro. No. Entonces Cheronetti entiende eso. Claro. Se ha hecho, o sea, el avance de la técnica, el avance de una noción de falta de gusto, falta de sentido común, falta de sentido del equilibrio y de la armonía. No estoy diciendo ni siquiera de la perfección, snob, del buen gusto. No, es armonía. Digo, pasa en la ciudad de Buenos Aires, uno ve un edificio antiguo, bien cuidado, al lado de una caja de zapatos blanca, es un bloque macizo de hormigón, que claramente está diciendo algo. Lo instrumental de la técnica está comiendo, fagocitando. Exacto. No solo la armonía de lo tradicional, sino su espíritu. El espíritu de la tradición es mantener un sentido armónico, porque eso es equilibrio entre lo trascendente y lo inmanente, igual arriba que abajo. Saquémosle esa lectura, si se quiere, más simbólica o teológica, o bueno, simbólica en realidad. Lo que está pasando es que la cultura moderna, dice Cheronetti, le interesa el materialismo instrumental y no otros fines. Dice Cheronetti, el materialismo nórdico aplicado a Italia no puede producir sino desastres. Cuando se habla de materialismo nórdico hay que pensar en la filosofía alemana y toda esta cosa, el idealismo, etcétera, que ya hemos mencionado. Hay una suerte de tendencia a la museificación. Es verdad. Como sucedánea de la vida. Bueno, el arte está en los museos, exactamente. Florencia, dice, ha perdido el centro y solo queda un centro histórico, cuando supo ser el centro neurálgico de la cultura del Renacimiento. Y solo queda un centro que es exactamente otro italiano, ¿no? Battiato. Que ese centro histórico es una esponja de demencias bien empapada. Hagan el raconto de cuánta gente va y saca fotos a la Gioconda, y la experiencia de transitar lo que representa la Gioconda está en una fotito, dentro de un carrete de 1000 fotos. Totalmente. Lo feo borra la inteligibilidad del mundo. Bueno, en fin, ese es el libro, o sea, es un libro, por supuesto, mucho más largo, pero tiene como esos atisbos de lucidez, no atisbos, perdón, como pantallazos, destellos, gracias, destellos de una lucidez incómoda, incómoda, porque no vamos a negar que les habla, ha sacado fotos, yo estuve aquí, supuesto, está todo bien, fuimos. Pero en tanto y en cuanto eso se convierta en émula de la experiencia, o sea, que la foto sea sea la simulación o la mímesis
de vivir realmente y de entender lo que se está viviendo allí, lo que se está viendo, es parte también de este proceso, como dice Sí, Cheronetti, de señor. afeamiento de la belleza que supo ser Italia en este caso. Exacto, exacto. Bueno, le es difícil o casi imposible resumir el libro a Diego. A mí me pasa lo mismo y creo que le va a pasar a cualquier lector, porque los libros de Cheronetti no son novelas en las que se cuenta una historia, ¿no? Ni siquiera tienen el orden que puede llegar a tener el de Roberto Calazo, Mm. aunque tienen un parentesco. Son destellos, como decía Diego. En el caso de los pensamientos del té se llama así porque lo dice en la contratapa. 2 veces al día, a primera hora de la mañana y hacia las 5 de la tarde, Cheronetti bebe una taza de té verde chino. Demasiados adjetivos, ¿no? Verde chino. Bueno, pero dejémoslo ahí. Es decir, y él, a partir de ese té que toma a la mañana y a la y al pomeriggio, como Pomeriggio. dirían los italianos, la cera. Valderrama tiene toda una discusión sobre la cera, ¿no? Ognuno sta solo sul por della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Claro. ¿Qué es esa cera? Es el anochecer, dice él. Bueno, muy bien, vamos a decirlo así. Toma un té y ese té lo lleva a anotar, ¿no? ¿A quién nos recuerda? Sí, claro, a Proust, por supuesto. Es decir, así como a Proust le despertó En busca del tiempo perdido, con lo que es una taza de té, ¿no? En busca del tiempo perdido, a Cheronetti le... Una tisana. Una tiza, exacto, una tila, Una tila. una tila. Yo voy a leer algunos. Voy a leer algunos. Se ríen porque se No, está... ahora después te voy a contar por qué me estoy Bien. riendo. Van a ver que la temática es absolutamente diferente y los personajes, porque va desde un asesino serial hasta un gran escritor, pasando por un filósofo, un músico o un hombre de la calle. Ya Melville, en sus poemas de la guerra civil, sentía su propia causa, la de Lincoln y de la Unión, como una guerra de la luz contra las tinieblas. Habíamos entrado en la época de las grandes guerras escatológicas. Las motivaciones religiosas de la estrategia iban a volver a los generales fríos como témpanos de hielo, a los caudillos y a los fabricantes de armas totalmente inhumanos. La técnica en la guerra, ¿no? O sea, el arte de la guerra pasa a ser una técnica. Roma y Cartago, Napoleón, Wellington y Kutuzov no habían superpuesto la metafísica a los elefantes, ni la habían metido dentro de los cañones. Se habían exterminado con rectitud y serenidad. Bien, vamos por partes. Eso es un capitulillo, ¿ven? Es decir, la disquisición en torno, ven que es un nombre del, por eso comenzamos, del Partido Radical, y uno podía pensar en toda la corrección política de la época. Sin embargo, está diciendo la guerra se convirtió en un monstruo. No está diciendo está mal la guerra, ojo. Es conflictivo lo que está diciendo. ¿Sí? Los que tenemos espíritu de paz decimos, bueno, nunca una guerra, por supuesto. Pero la guerra existe. Eso es lo que hay que tener. El tema es qué. Y dice, se han vuelto escatológicas. Porque en el fondo la escatología lleva a la destrucción final, total. Es decir, ya no hay un arte de. Y es interesante recordarlo, porque a veces escucho personas que dicen toda guerra va hacia esto, toda guerra es tal cosa, toda guerra. Y Cheronetti está recordando que eso ya se nos impuso, que la metafísica no está en los cañones. Se habían exterminado con rectitud y serenidad. Los grandes líderes militares ya sabían que esto iba a llegar, ya sabían que esto iba a ocurrir, ya sabían el horror que iba a pasar. Salto a otro tema. Miren ahora, dice, ¿y si el cuerpo no hubiese sido más que el vestido, nada más que el vestido? ¿Por qué desaparecido el vestido? ¿Por qué desaparecido el vestido? Su degradación es tal que equivale a decir desaparición. Hay que decir la verdad. No encontramos ya el cuerpo.
¿Por qué no se siente ya en el aire que las mujeres tienen un cuerpo y no resplandecen en la oscuridad señuelos del deseo? Solo las actrices tienen cuerpo, gracias al maquillaje y al vestido. El teatro nos devuelve la ilusión del cuerpo. Termina el espectáculo y adiós cuerpo. Poco me importa ya Masha Pozorova y la señora Irving. Sus casos son menos importantes que el perfume corporal que emana de los trajes de escena. La actriz, al despojarse y ponerse su atavío acostumbrado, no solo deja ya de ser Masha o Fedra, sino también de tener un cuerpo. ¿Vamos al hueso? ¿Vamos directamente al hueso? Es más real el personaje que el que lo está observando. Es más real el personaje que el actor. Al destruir... Y sin embargo uno podría pensar, vivimos en la era de la corporalidad, pero lo dijo Diego recién. ¿De qué cuerpo? Porque hay un cuerpo que es el profundo, ¿no? El cuerpo sutil, como dirían los orientales. El cuerpo sutil. Ese cuerpo se pierde. Por eso queda en el personaje, queda en Fedra. Vamos a tomar uno de los personajes que nombra, ¿no? Está nombrando actrices y personajes de obras de teatro reconocibles. Fedra, que para todos es reconocible, ¿no? Un gran personaje de Racine, sobre todo. Existe Fedra. Y el actor, la actriz que está representando a Fedra, más que estar representando, es Fedra cuando lo hace bien, y cuando se sale, deja de ser. Claro, Cheronetti era un hombre de teatro, por supuesto. Ustedes dirán, está llevando agua a su molino. Por supuesto, desde luego. Pero valga decir también que la descomposición, al ver tanto cuerpo, al ver tanto muslo al desgaire, como diría algún poeta en la antigüedad, nos ha llevado a convertir el cuerpo en una mercancía. Cuando el cuerpo es, ¿cierto?, un elemento no solo fundamental, somos cuerpo. ¿Me explico? Es decir, el respeto por. Esto nos puede llevar a un debate enorme. Estoy pensando las relaciones que Cheronetti podría haber hecho con ciertas culturas en las que el cuerpo no se muestra. ¿Acaso eso es, de alguna manera, una imposición moralina? Sin duda. En la mayoría de los casos, sin duda. Pero en algunos casos, en el pequeño, está encerrada la belleza, el conservar. No solo el conservar, sino el cuidar. El cuidar, que es el elemento clave. Dos o tres más para congraciarnos con ustedes y que me digan directamente, bueno, estamos perdidos. 1789, aquí tengo dos en la misma página. Fue el año en que empezó a usarse la palabra cocotte. Mira vos, mira vos. Apagadas las luces, con mayúscula, también se ha ido poco a poco oscureciendo cocotte. Está lleno el libro de alusiones a la etimología y demás. A la extinción de la metafórica gallina ha seguido la de comer. Ha quedado pollo, asexuado, genérico. Y todos somos pollos, y ninguna gallina nos solaza. ¿Se dan cuenta que en 6 renglones pasó de la revolución, del año de la revolución, el nacimiento de la cocotte, es decir, de esta especie de, ¿no?, mujer en muchos sentidos complicada, y a la vez llevarnos a la destrucción del concepto fundamental de que el ser humano está en relación con algunas cosas de manera vital. Ya no hay gallina, dice, ¿no? Eso lo juega con mucho sentido, ¿no? Sobre todo en italiano, porque tiene una concepción muy particular del nombramiento de los objetos. E inmediatamente dice lo siguiente. Me saco los lentes, me pongo los lentes, perdón. Tocqueville no dijo que serían las dos más poderosas dueñas del porvenir humano, dos naciones de espantosos borrachos. No dijo que iban a ser. Relean a Tocqueville, otro que hay que releer. Le vamos a hacer un programa a Tocqueville. Yo tengo leída su obra
Hay que leer la última parte, porque la democracia, qué linda la democracia. Te quiero ver, lee arranca el por venir por el último. tendal derecho, avanza Lee, el ídolo de la lee literatura los mundial. últimos capítulos Sí, sí, te sí. trato así, querido lector. Lee los últimos capítulos de la democracia en América y te vas a dar cuenta de a dónde cuernos vamos. Y voy a una frase que anoté. La muerte como liberadora de la información. Mm, Fíjense qué sencilla, es eso. Sin embargo, metafísicamente, la muerte es la que abre no a la información, al conocimiento, que es otra historia. Está haciendo una diferencia clave. Conocimiento e información. Épocas en las que vivimos. Este libro es de 1994, tiene 30 años, 31 para ser exacto. Podría seguir, está lleno, está plagado. Dice en algún momento, hablando de lo que es una lengua, dice, una lengua común es un asidero en medio de un torbellino. Común, no solitaria. Un miedo mayor que a la bomba atómica. Gruñidos, eructos, carcajadas. Lo peor de todo, las carcajadas. En vez de la lengua, decaída. ¿Saben qué? Nosotros, no sé, en otros países, pero aquí estamos viviendo, medio lavado, pero sí insistentemente desde alguna parte de la academia, con reformar la lengua, con convertir la lengua en una especie de abrazo, ¿no? De todo, ¿no? Una cosa medio... Sí, parece con buena intención. Sin embargo, en realidad la lengua, más que abrazarnos, es lo que tenemos dentro, somos nosotros la lengua. Es ella que nos posee, ¿no? Es distinto, no es que nos abraza, nos posee directamente. Y él está, Cheronetti está reflexionando sobre esto. Muchas veces, lo digo, a lo largo del libro van a ver ustedes me dirán, pero ¿hay un orden? No. No. De hecho, ábranlo como quieran. El querido Matías Gazzaro me lo consiguió. Un saludo al querido Matías, con el que compartimos el canal Los Otros. vayan y suscríbanse. Ahí a veces participamos. Y Matías, obviamente, me lo compró porque lo conseguía cerca de su casa. Y obviamente, como corresponde a todo buen lector que compra un libro para otra persona y no lo conoce, lo leyó. Y dice, es maravilloso. Por supuesto que, obviamente, más que permitido. Y me dice, es estupendo porque se puede abrir en cualquier página. Claro. Es un libro así, es un libro genial. En el que, no sé si decirles, léanlo en orden. Si quieren, sí, no es que van a perder el tiempo, al contrario, es una genialidad. Pero después relean. Yo lo que hice es leerlo y lo voy reabriendo y anotándome. Porque cada uno dispara un pensamiento. Y eso es un Cheronetti particular. Cristina Campo, Roberto Calasso, L. Mirezzola, Flor Iegui, Guido Cheronetti, Claudio Magris, Mario Praz. Mario Praz, totalmente. Lo que ustedes quieran. El siglo XX, la segunda parte del siglo XX italiano, bueno, Pier Paolo Pasolini, que le hemos dedicado un programa, tiene para regalarnos Bueno, lo que decía al comienzo Diego. si bien no está dentro de la tropa, Cesare Pavese. Cesare Pavese, por Bueno, supuesto. Italo Calvino, Claro, todos los los grandes vaya. narradores, por supuesto. Pero estamos pensando en ciertos pensadores. Incluso hay actuales, después en algún momento vamos a hablar de alguno de ellos, por supuesto. Estoy mirando, porque los tengo acá tengo la literatura italiana muy a mano, y a veces recuerdo por el nombre alguno que no he nombrado. Y mira, Diego, ¿te acordás Susana Tamaro que Susana le Tamaro, hicimos creo que un confieso, confieso. con una gran historia de amor, que es una gran novela? Tienen ustedes una literatura que, escrita en una lengua que se habla en un solo país, y en el Ticino suizo, ¿no? Digamos así, que se habla en un solo país, tal vez podría llegar a ser una literatura regional, ¿no? Como pasa con ciertas literaturas. Bueno, olvídenlo. La literatura italiana los pensadores italianos son un jardín de la cultura universal, sobre todo de la cultura occidental. Con Calasso se abrió también a muchísimas otras cosas, pero
sobre todo en la cultura occidental. Perdón, Diego. No, solamente tres cositas. La Adelante. primera, para lo que decía Sebastián respecto del cuerpo y de la escena, etcétera, confrontar con la entrevista que le hicimos a Pompeyo Audibert en Reporte Minoritario, Sí, ahora señor. unos 5 o 6 meses, sobre este tema, ¿no? Vayan a ver El eso. piedrazo en el espejo, Habitación Exacto. Macbeth, justamente, ¿qué habita en el cuerpo de un Exactamente. actor? Exactamente. En segundo término, el tema de la lengua. Somos nosotros los dueños de la lengua, nosotros poseemos No. la lengua, y por más intentos que se hagan de eh, suavizar y de homogeneizar, cuando no dulcificar la potencia de la lengua, lo que no entra por la puerta, por más, y Volvemos. da la vuelta, Sí, ¿viste? sí, Da la totalmente. vuelta. Es tan sabia la lengua. En un Es tan momento sabia que cuando no. nos morimos nos deja. Pero también forma parte, paréntesis, nota al pie, forma parte de todo un mundillo y una cultura de la que ya hemos hablado una y otra vez, en torno del buenismo y del bienismo y de cómo eso lleva a falsos caminos de tradiciones, de trascendencia. Y uno empieza a buscar la matriz, hace una disección y encuentra la matriz lingüística Ujú, de todos estos estafadores que están dando vueltas. ujú. Y vamos a intencionar, vamos a el universo, como si el universo fuese una entidad, bueno, en fin. Diego, amén de. No, y claro, Amén claro, de. si yo te voy Esto no a, es inocente, ¿eh? yo te voy a salvar de esa enfermedad Sí, terminal que tenés con palabritas y con cuencos tibetanos, y acá está mi cuenta en dólares. claro, claro. Lo mismo que los promotores de ciertas cosas de la lengua. Están Sí. auspiciados por organismos que no son santos en todo sentido. Alguna vez le respondí a una persona que me hacía, eh, eh, citó a un intelectual que hace toda una crítica de los tradicionalistas. Y le dije, vaya a ver quién lo financia a este intelectual. ¿No? Qué raro, ¿no? Qué raro que estén El los árbol, organismos que son los mismos que el financian fruto no se cae muy lejos muy del lejos, sí, árbol. totalmente. Y lo último que quiero señalar también sobre lo que decías en torno de uno de los capitulillos sobre la muerte como Mm, liberación de la información, en una nota o en en un artículo de La Stampa, Cheronetti dice, el oficio libera, el título universitario no. Este, tac. qué gran verdad, porque A ver, con el trabajo matices. con las manos, claro. ¿No? Lo que pasa es que no lo valoramos. Ese es el tema. A ver, Bueno, hay que leerlo en perspectiva también, ¿no, Sebas? es Digo, tema para un hora libre. me parece que sí. Sí. Digo, no es que la universidad ya. Bueno, No, no, no no, estamos diciendo eso, pero no. Cheronetti lo está diciendo en el sentido de no dejemos que la flor tape el árbol, ¿no? O el Claro. bosque, o que un árbol tape el bosque. En el sentido de, no, sí, tengo una maestría en análisis comparativo de las progresiones fluctuantes de los registros Qué apasionante. mensuales de caja chica. Una Claro, maestría, ¿viste? Una claro. cosita en la Ah. Universidad de Harrisonburg. Y vos decís, ¿sabés hacer un libro de debe y haber en Ya. contabilidad? No, eso es para Un tenedor de tenedor, libros. ¿viste? Es Claro. como el arquitecto, no, pero o sea, imagínense el Un modelo de arquitecto. arquitecto que no puede hacer en un hormigón armado, ¿viste? Te Totalmente. traes un maestro mayor de obra o un albañil Sí. y te levanta una pared, ¿no? O sea, yo no ¿Y puedo cómo? levantar una ¿Y pared, no cómo? puedo levantar ni a la mañana, ¿sí? Acá hay una anécdota que cuando se construyó el ferrocarril, vinieron una serie de ingenieros y medían y apareció, es real, ¿eh? Y aparece un paisano a Sí, sí, sí. caballo. Y claro, pasaba un arroyo. Sí. Y los arquitectos diseñan un puente, una cosa chica, porque dijeron, este arroyo crece. Y el paisano lo mira y dice, esperen a la primera tormenta. Y No, sí. el ingeniero Y el dijo, paisano, ¿sabés qué pasó con el paisano? Se fue como quien se desangra. como quien se sabe, exactamente. Y dice, exacto, y dice la anécdota que, y es real, porque después tuvieron que modificarlo,
que los ingenieros calcularon que el arroyo crecía el doble. Entonces dijeron, bueno, hagamos el puente ahí. El arroyo terminó siendo, claro. Era un puente, como dice Eran las cataratas del Niágara. Como dice don Fernando, era un puente sumergible. Sumergible, totalmente. O sea, tuvieron que rehacer. A veces, ¿no es cierto? Escuchemos, el tipo vivía hace 70 años ahí, había visto millones de tormentas. Traigan a los carpinteros. Claro, traigan a los carpinteros. Bueno, bien. Bueno, Guido Cheronetti. Estamos muy contentos de poder seguir leyendo. Nos quedan pocos programas de la última página, creo que 2 o 3. Necesitamos. No sé si llegamos, no sé, Dieguito, tal vez estamos... la semana que viene será el último, no lo sabemos. Bien. Esto va a salir ahora, la semana que viene es Navidad. Bueno, felicidades. Vamos a hacer un programita de Navidad y nos vamos a despedir. Necesitamos descansar. Habrán notado que esta segunda parte del año tuvo algunas ausencias semanales. Pasamos de los lunes a los martes. Aunque no lo crean, no es por falta de ganas, sino porque a Dios gracias tenemos mucho trabajo y muchos compromisos. Así que, pero bueno. Dos cosas, Diego. Primero, un agradecimiento enorme al Ateneo Federico Sanam, que me invitó a Córdoba. Estuve en Córdoba. Acá tengo. Le mandamos está puesto en mi biblioteca. Mira vos, el Beato Federico Sanam. Y la cimita. Muchachos, gracias. Aparte estuve con Ramón Cornavaca. Fue un placer estar con el maestro. Y segundo, agradecerle a Preferisco Il Paradiso, el grupo de San Isidro que se está formando alrededor de Rosario. Rosario, un cariño enorme, que me invitaron a dar una charla también. Así que bueno, hay grupos que se están moviendo. Yo quiero agradecer a todos los que me conocen. Está bien, ¿no? Qué cosa. Fuera de broma, estamos muy activos. Y diciembre es un mes complejo y necesitamos descansar. Así que vamos menos a neuronas que un largo descanso, pero la semana que viene nos vamos a ver. Así que gracias por estar ahí, Seba. Un placer como siempre. Del mismo modo, Dieguito. Muy buena semana y, como decimos siempre, a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.